Después de perderlo todo, una señora se muda a casa de su hijo en una lujosa mansión. Allí es recibida con sonrisas frías, reglas sutiles y una extraña sensación de exclusión. Pronto se da cuenta de que está siendo manipulada, medicada y silenciada poco a poco. Ahora, necesita demostrar que está lúcida antes de que la hagan desaparecer por completo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La tarde caía suavemente sobre el Jardín Botánico, un barrio exclusivo de Buenos Aires, cuando el taxi se detuvo frente a un imponente portón de hierro forjado. Doña Eunice Álvarez, una señora de 68 años, con cabellos blancos recogidos en un moño sencillo y un vestido de algodón floreado, miró por la ventana con una mezcla de admiración y desasosiego. La mansión que se alzaba ante ella, con sus paredes de mármol y jardines meticulosamente cuidados, parecía salida de otro mundo. Un mundo muy distante de la pequeña ciudad de Luján, en el interior de la provincia de Buenos Aires, de donde venía. ¿Es aquí, señora?, preguntó el taxista comprobando la dirección en la aplicación. Sí, mi hijo vive aquí, respondió Eunice, mientras apretaba contra el pecho un bolso de ganchillo descolorido por el tiempo, su único equipaje además de una pequeña maleta. Se accionó el portero automático y una voz femenina, educada pero fría, autorizó la entrada. El taxi recorrió la larga alameda flanqueada por palmeras imperiales hasta detenerse frente a la entrada principal, donde una joven esperaba. Alta, esbelta, con largos cabellos negros y un impecable vestido blanco que realzaba su bronceado perfecto, Vanessa Montaner sonreía con los labios, pero sus ojos permanecían vigilantes. «Doña Eunice, bienvenida. Por fin conocemos a la madre de Santiago», dijo, extendiendo la mano con uñas perfectamente manicuradas. «Soy Vanessa, la prometida de su hijo. Él está en una reunión importante, pero debe llegar para la cena». Eunice asintió intentando ocultar el cansancio del largo viaje. «Gracias, hija. Es una casa muy bonita. ¿O esto es solo el principio? Venga, le mostraré su habitación». Mientras seguía a Vanessa por los pasillos decorados con obras de arte y muebles que costaban más de todo lo que había poseído en su vida, Eunice sintió una punzada de nostalgia. Hacía casi 5 años que no veía a su único hijo. Desde que Santiago se había mudado a Buenos Aires para trabajar en una gran desarrolladora inmobiliaria y rápidamente había ascendido a director ejecutivo, sus encuentros se habían limitado a raras llamadas y mensajes en fechas conmemorativas. La decisión de venir a vivir con él había sido tomada después de que su pequeña casa en Luján fuera afectada por un deslizamiento de tierra, dejándola sin alternativas. «Este será su cuarto», anunció Vanessa, abriendo una puerta al final del pasillo este, distante de la suite principal. «Espero que esté cómoda. El baño está allí, y aquella puerta da a un pequeño balcón. He preparado algo de ropa nueva en el armario, ya que imagino que no ha traído mucho. La habitación, aunque lujosa con su cama king size y decoración en tonos pastel, estaba posicionada en la zona más aislada de la mansión». Eunice percibió el detalle, pero solo agradeció con una sonrisa tímida. «La dejaré descansar. A las 7 cenaremos. Rita, nuestra ama de llaves, vendrá a buscarla. Ay, el celular no funciona muy bien en esta ala. Algo sobre la estructura de la casa, pero hay un teléfono en la mesita de noche para emergencias». Tan pronto como Vanessa cerró la puerta, Eunice se sentó en el borde de la cama, sintiéndose pequeña en aquel ambiente espacioso. Abrió su bolso de ganchillo y sacó un portarretratos antiguo. En él un hombre de mediana edad sonreía junto a un niño de unos 10 años. Sebastián, su difunto marido, y Santiago, el hijo que ahora apenas reconocía. «Ay, Sebastián, hicimos bien en enviar al niño a estudiar a la capital. Mira dónde ha terminado, tan lejos de nosotros». 2 horas después, cuando Rita, una señora morena de ojos bondadosos, vino a llamarla para la cena, Eunice ya se había bañado y vestido su mejor conjunto, una falda azul marino y una blusa blanca con detalles bordados que había cosido 2 años antes. El comedor era inmenso, con una mesa que fácilmente podía albergar a 20 personas. Vanessa ya estaba sentada,
revisando distraídamente su celular. Cuando Eunice entró, ella levantó los ojos brevemente e indicó un lugar lejos del suyo. «Siéntese donde prefiera, doña Eunice. Santiago acaba de avisarme que no podrá cenar con nosotros. Un imprevisto con inversores extranjeros». El desengaño en el rostro de Eunice fue visible, pero ella solo asintió y se sentó. Los empleados comenzaron a servir platos sofisticados que ella apenas reconoció. «Espero que le guste el foie gras y el carpaccio de salmón», comentó Vanessa, observando la vacilación de la señora. «Si prefiere algo más simple, puedo pedírselo a la cocinera. Está todo óptimo». «Gracias», respondió Eunice, sintiendo el tono condescendiente en las palabras de su futura nuera. La cena transcurrió con pocas palabras intercambiadas. Eunice notaba cómo Vanessa la estudiaba discretamente, como si evaluara una posible amenaza. Cuando se sirvió el postre, una elaborada construcción de chocolate con oro comestible, Vanessa finalmente inició una conversación más larga. «Entonces, doña Eunice, Santiago me contó tan poco sobre su infancia. ¿Cómo era él de pequeño?» Santiago siempre fue un niño inteligente y determinado. Desde temprano mostraba interés por las construcciones. Su padre era albañil, ¿sabe? Creo que de ahí le viene el gusto por la ingeniería. Vanessa levantó las cejas perfectamente dibujadas. ¿Albañil? Santiago nunca mencionó eso. Mi marido Sebastián era un hombre trabajador. Construyó nuestra casa con sus propias manos. Santiago lo admiraba mucho. Una sonrisa fría se formó en los labios de Vanessa. Interesante cómo él evolucionó, ¿no? Hoy es CEO de la tercera desarrolladora inmobiliaria, más grande de Argentina. Nuestra fiesta de compromiso la semana que viene tendrá políticos, empresarios, incluso celebridades. Eunice percibió el mensaje subliminal. Su hijo había dejado atrás sus orígenes humildes y ella representaba un pasado inconveniente. Después de la cena, Vanessa ofreció un té. «Es una mezcla especial que tomo todas las noches. Ayuda a relajarse». Cuando Rita trajo la bandeja con 2 tazas de porcelana china, Eunice notó algo extraño. El líquido en su taza tenía una tonalidad ligeramente diferente, y al beber un pequeño sorbo, sintió un sabor amargo que la miel no conseguía disimular completamente. En el fondo de la taza, un residuo blanco casi imperceptible se acumulaba. «¿No le gusta el té?», preguntó Vanessa con falsa preocupación. «Está acá diferente. No estoy acostumbrada a tés tan elaborados. Es una receta familiar. Mi abuela decía que hace maravillas por la salud, especialmente para personas mayores». Eunice bebió solo la mitad, alegando que el cansancio del viaje la había dejado sin apetito. Cuando se levantó para regresar a la habitación, sintió un ligero mareo. Lo atribuyó al cansancio, pero una inquietud comenzó a formarse en su interior. De vuelta en su habitación, se sentó en el balcón y observó la luna que iluminaba los lujosos jardines. La mansión, a pesar de su belleza, tenía algo opresivo, como si sus paredes guardaran secretos. Eunice retiró nuevamente el portarretratos de su bolso y susurró: «Sebastián, hay algo mal en esta casa. Siento que no soy bienvenida, pero nuestro niño está aquí, y creo que me necesita, incluso sin saberlo». Mientras tanto, en la oficina al otro lado de la mansión, Vanessa marcaba un número en su celular privado. «¿Doctor Menéndez?» «Sí, ella llegó hoy. Voy a necesitar aquella receta de la que hablamos». «Sí, la misma. No se preocupe, nadie lo descubrirá. Al fin y al cabo, ¿quién va a creer a una vieja confusa contra la palabra de un médico respetado y de la prometida de uno de los empresarios más influyentes de Buenos Aires?» La sonrisa que se formó en su rostro era de una belleza cruel mientras su mirada recaía sobre una fotografía de Santiago en su mesa. Un hombre de 40 años, apuesto y confiado, con un reloj carísimo en la muñeca y sin la menor idea de lo que le esperaba. Una semana había pasado desde la llegada de Eunice a la mansión. Todas las mañanas, ella se despertaba temprano por costumbre, pero rara vez encontraba a su hijo, que salía aún más temprano para reuniones. Vanessa, por su parte, parecía estar siempre presente como una sombra vigilante. Aquella mañana específica, Eunice se revolvía en su pequeña caja de joyas cuando percibió que algo importante había desaparecido. El medallón de oro que Sebastián le había dado el día de su boda.
Hacía casi 50 años. «Rita, ¿viste mi medallón? Aquel dorado con una foto de mi marido», preguntó a la ama de llaves que arreglaba la habitación. «No, doña Eunice». «¿Está segura de que lo trajo en el viaje?» «Absoluta. Nunca me lo quito del cuello, excepto para dormir. Lo dejé en la cajita anoche». Rita parecía genuinamente preocupada. «Voy a preguntar a las otras empleadas, pero nadie toca los objetos personales de los residentes sin permiso». Después de una búsqueda infructuosa, Eunice decidió hablar con Vanessa, que tomaba café en el balcón principal, verificando mensajes en su tablet. «Vanessa, querida, perdóname que te interrumpa, pero perdí un medallón muy importante para mí». La joven levantó los ojos impasible. «¿Un medallón? ¿Cómo es?» «De oro con la foto de Sebastián dentro. Tiene un valor sentimental enorme». Vanessa frunció el ceño colocando la tablet sobre la mesa. «Doña Eunice, ¿está segura de que no está confundiendo las cosas? Santiago me dijo que usted andaba un poco olvidadiza últimamente». «¿Olvidadiza? No. Estoy segura de que el medallón estaba conmigo. Solo uso ese y mi alianza como joyas». Una sonrisa complaciente se formó en los labios de Vanessa. «Entiendo. Bueno, a veces nuestra memoria nos juega malas pasadas cuando envejecemos. Mi abuela empezó a esconder cosas y luego olvidaba dónde las había puesto». Aquellas palabras golpearon a Eunice como un mazazo. Nunca había tenido problemas de memoria, y Santiago jamás había mencionado tal preocupación en las pocas conversaciones que tenían. Antes de que pudiera protestar, oyó la voz de su hijo. «¡Mamá!». Finalmente conseguí un descanso para tomar café juntos. Santiago Álvarez entró en el balcón, un hombre alto con rasgos que recordaban a su padre, pero vistiendo un impecable traje italiano, y con un aire de confianza que Sebastián nunca había tenido. Besó a su madre en la frente y luego los labios de Vanessa, quien inmediatamente asumió una expresión de dulzura que Eunice nunca había visto dirigida a sí misma. «Santiago, tu madre estaba contando que perdió un medallón, pero yo le estaba explicando que quizás sea solo un lapso de memoria, como aquella vez con las gafas que me contaste». Santiago miró a su madre con preocupación. «¿El medallón de papá? Mamá, usted ya olvidó dónde puso las gafas en Luján también. Estaban en el congelador, ¿recuerda?» «Eso nunca sucedió, hijo», protestó Eunice sintiendo un escalofrío. «Yo jamás pondría mis gafas en el congelador». Un intercambio de miradas entre Santiago y Vanessa no pasó desapercibido. Él suspiró y puso la mano sobre la de ella. «Está todo bien, mamá. Vamos a buscar el medallón con calma. Ahora tomemos café. Tengo una reunión en 1 hora». Durante el desayuno, Vanessa dominó la conversación, hablando sobre los preparativos para la fiesta de compromiso y los invitados importantes. Eunice apenas tocó su comida, perturbada no solo por la desaparición del medallón, sino por la inquietante sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo. «A propósito, Santiago», dijo Vanessa entre un sorbo de café y otro, «el doctor Menéndez pasó por aquí ayer. Trajo esas vitaminas que comenté para su madre. Dijo que la ayudarán a adaptarse al cambio». «¿Qué médico es ese?». «Yo no consulté a ningún médico», protestó Eunice. Santiago sonrió con condescendencia. «Mamá, es el médico de la familia». Vanessa le concertó una cita el día siguiente a su llegada mientras estaba descansando. ¿No lo recuerda? La sensación de estar perdiendo el control sobre su propia realidad hizo que Eunice se atragantara con el café. No hubo consulta alguna. Estaba segura de ello. Había pasado el segundo día completamente en su habitación y en el jardín, esperando a su hijo, que no había aparecido. Después del café, Santiago se despidió con un beso apresurado y partió para otro día de trabajo. Vanessa lo acompañó hasta el coche y regresó con una sonrisa satisfecha. «Doña Eunice, casi olvidé entregarle sus vitaminas», dijo, entregándole un frasco con cápsulas blancas. «El médico recomendó tomar una por la mañana y otra por la noche, siempre con las comidas». Eunice observó el frasco sin etiqueta con desconfianza. «¿Qué vitaminas son esas?» «Un complejo especial para personas mayores. Ayuda en la memoria, en la disposición. El doctor Menéndez es especialista en geriatría, ¿sabe? Santiago y yo solo queremos lo mejor para usted». Reticente,
Eunice aceptó el frasco, pero decidió no tomar nada por ahora. Años trabajando como auxiliar de enfermería en Luján le habían enseñado a nunca aceptar medicamentos sin etiqueta o prescripción clara. Aquella tarde, mientras organizaba sus pocas ropas en el inmenso armario, Eunice oyó golpes en la puerta. Era Rita, el ama de llaves, con una mirada afligida. «Doña Eunice, encontré algo extraño en la sala de Vanessa», susurró, mirando a los lados como si temiera ser oída. «Pensé que usted debería saberlo». Con dedos temblorosos, Rita entregó un papel doblado. Era una lista de medicamentos, con anotaciones a mano sobre dosis y efectos. Eunice reconoció algunos nombres: psicotrópicos, medicamentos para el Alzheimer y otras sustancias usadas en tratamientos psiquiátricos. «¿Dónde encontró eso, Rita?». Se cayó de su agenda mientras yo limpiaba. «Tiene el nombre de usted anotado allí en la esquina, ¿vio?». De hecho, en la parte superior de la página estaba escrito Plan IAUS, sus iniciales. «Doña Eunice, trabajo para familias ricas desde hace 30 años. He visto muchas cosas malas, pero nunca me gusta meterme. Sin embargo, usted me recuerda a mi madre y...». Rita dudó, mirando nuevamente hacia la puerta. «Tengo miedo de lo que esa muchacha planea. Ella no es lo que parece». «Gracias, Rita, estaré atenta». Después de que el ama de llaves se fue, Eunice guardó el papel bajo el forro de su bolso de ganchillo. Su mente, perfectamente lúcida a pesar de las insinuaciones de Vanessa, comenzaba a conectar los puntos. El té amargo, el medallón desaparecido, las vitaminas sin identificación, las falsas alegaciones sobre consultas médicas. Por la noche, cuando Vanessa vino a su habitación a ofrecerle más té, Eunice fingió aceptarlo con gratitud, pero vertió el líquido en la planta junto a la cama cuando se quedó sola. Hizo lo mismo con la cápsula vitamínica, guardándola en un pequeño envoltorio de papel. Alrededor de las 11, cuando la casa estaba en silencio, Eunice salió sigilosamente de su habitación. Necesitaba encontrar más evidencias, y principalmente su medallón. Caminó por los pasillos oscuros con cuidado, usando solo la tenue luz de la luna, que entraba por las ventanas para guiarse. Al pasar por la habitación principal, oyó voces. La puerta estaba entreabierta, y contra todos sus principios de privacidad, se acercó para escuchar. «Solo es cuestión de tiempo», decía Vanessa. «En unas semanas estará completamente confusa, y entonces sugeriremos una clínica especializada. Conozco un lugar discreto en Tigre». «No sé, Vanessa, es mi madre». La voz de Santiago sonaba vacilante. «Querido, tú mismo viste lo olvidadiza que está. Es por su bien. Además, piensa en nuestra imagen. Un CEO no puede tener una madre. Bueno, ya sabes, ¿qué dirían tus socios? ¿Qué comentaría la prensa? ¿Hijo abandona a madre enferma? ¿O CEO mantiene a anciana incapacitada en casa?» Cualquier opción sería desastrosa. Hubo un largo silencio, seguido por el sonido de un vaso siendo colocado sobre madera. «Tienes razón, como siempre», dijo Santiago, su voz extrañamente monótona. «¿Qué sería de mí sin ti para guiarme?» «Exactamente, mi amor. Ahora toma tu té y vamos a dormir. Mañana tenemos esa reunión con los inversores árabes». Eunice retrocedió, sintiendo el corazón oprimido. No era solo su libertad lo que estaba en juego, era el alma de su hijo. Había algo mal con Santiago. Aquella voz sumisa no pertenecía al niño determinado que había criado. ¿Y qué contenía aquel té que Vanessa insistía en servir a ambos? De vuelta en su habitación, Eunice no pudo dormir. Sabía que estaba en peligro, pero huir no era una opción. No podía abandonar a su hijo en manos de aquella mujer manipuladora. Necesitaba ayuda, pero ¿quién creería a una anciana contra la poderosa prometida de un empresario? Fue entonces cuando se acordó de Carmen, su antigua colega del hospital en Luján, que ahora vivía jubilada en Buenos Aires. Carmen había trabajado durante décadas como farmacéutica y conocía bien los efectos de los medicamentos. Quizás podría identificar las misteriosas vitaminas. Con ese pensamiento, Eunice finalmente se durmió, determinada a iniciar su propia investigación a la mañana siguiente. Lo que no esperaba era despertarse y encontrar sobre su tocador el medallón que había desaparecido. «Encontré su medallón en el jardín, cerca del rosal», anunció Vanessa, parada en la puerta con una sonrisa serena.
Debe haberse caído durante su paseo de ayer. Eunice sostuvo el medallón con manos temblorosas. Era imposible que se hubiera caído en el jardín. Ella ni siquiera se había acercado a las rosas. Miró a Vanessa, cuyos ojos brillaban con una satisfacción fría, y comprendió. No se trataba solo de querer deshacerse de una suegra inconveniente. Era un juego psicológico mucho más cruel. El teléfono público de la plazoleta del jardín botánico parecía un objeto de otro tiempo, en medio de la modernidad de la ciudad. Eunice miraba nerviosamente a los lados mientras marcaba el número de Carmen, su antigua colega del hospital de Luján. Había logrado salir de la mansión aquella mañana, alegando que quería conocer el vecindario, y Vanessa, quizás demasiado confiada en su plan, había permitido que Rita la acompañara en un corto paseo. «Carmen, soy Eunice de Luján», dijo ella cuando una voz familiar atendió. «Necesito tu ayuda, pero no puedo hablar mucho. ¿Puedo verte hoy?» 2 horas después, sentada en un pequeño café en Recoleta, Eunice abrazaba a Carmen Rodríguez, una señora negra de cabellos canosos y ojos perspicaces que reflejaban los 30 años que había pasado analizando medicamentos como jefa de la farmacia hospitalaria. «Niña, ¿cuánto tiempo? ¿Pero qué pasó?» «Pareces abatida», observó Carmen estudiando el rostro de su amiga. Eunice miró a Rita, que se había sentado en otra mesa para darles privacidad, pero manteniéndola bajo vigilancia, menos por orden de Vanessa y más por preocupación genuina. «Carmen, estoy en problemas. Creo que me están drogando». En los 30 minutos siguientes, Eunice relató todo: la llegada a la mansión, el comportamiento de Vanessa, el té extraño, el medallón desaparecido y luego encontrado, las falsas acusaciones de confusión mental y, principalmente, las misteriosas cápsulas. Sacó del bolso el pequeño envoltorio con la vitamina que no había tomado. «Conseguí guardar una. ¿Puedes analizarla?» Carmen tomó la cápsula con cuidado. «Puedo pedirle a un amigo en el laboratorio de la universidad. Tardará algunos días, pero descubriremos qué hay aquí dentro. Y en cuanto al té, ¿hay algo que pueda hacer? Guarda una muestra. Hierve agua en una tetera separada. Cambia las tazas cuando nadie esté mirando. Observa patrones. ¿Quién lo prepara? ¿Cómo lo sirve si todos toman lo mismo?» Eunice asintió absorbiendo las instrucciones. «Carmen, lo más extraño es cómo ha cambiado mi hijo. Santiago siempre fue determinado, a veces incluso terco. Ahora cerca de Vanessa parece domesticado. Quizás no sea solo tú la que está siendo manipulada», ponderó Carmen. «Dijiste que ella también le sirve té a él todas las noches, ¿verdad?» Un escalofrío recorrió la espalda de Eunice. «¿Crees que ella también está drogando a mi hijo?» «Es posible. Existen sustancias que aumentan la sugestionabilidad, reducen la capacidad crítica. Necesitamos investigar eso también». Cuando regresó a la mansión, Eunice encontró a Vanessa en la sala principal, organizando detalles de la fiesta de compromiso con una decoradora. Su sonrisa al ver a su suegra era la perfecta máscara de cordialidad. «Doña Eunice, ¿cómo fue el paseo? Espero que haya aprovechado para conocer nuestro barrio». «Fue muy agradable, querida. Buenos Aires es realmente una ciudad maravillosa». Vanessa hizo un gesto para que Eunice se sentara. «Estoy finalizando los detalles de nuestra fiesta. Separé un vestido especial para usted. Nada muy exuberante, claro. Algo adecuado». El tono condescendiente no pasó desapercibido, pero Eunice solo sonrió. «Qué amabilidad, Vanessa. ¿Puedo ayudar en algo?» «Oh, no se preocupe. Usted debe descansar. Por cierto, ya tomó sus vitaminas hoy. Rita me dijo que dejó el frasco en la habitación». «Acabo de tomarlas», mintió Eunice. «Son realmente muy buenas. Me siento más dispuesta». Un brillo extraño pasó por los ojos de Vanessa, una mezcla de satisfacción y algo más sombrío. «Qué bueno. El doctor Menéndez se alegrará de saberlo. Vendrá a cenar mañana incluso. Quiere evaluar cómo se está adaptando usted». Aquella noche, Eunice implementó el plan sugerido por Carmen. Cuando Rita vino a traer el té nocturno, pidió 2 tazas alegando que quería compartir con el ama de llaves. Tan pronto como se quedó sola, transfirió parte del líquido a un frasco que Carmen le había dado y lo sustituyó con agua caliente. Cuando Vanessa vino a verificar si ella había tomado el té, encontró la taza vacía.
¿Durmió bien, doña Eunice?, preguntó Vanessa a la mañana siguiente, observándola atentamente durante el desayuno. Maravillosamente bien, querida. Su té hace milagros. La sutil contracción en la ceja de Vanessa reveló su confusión. Claramente esperaba otro efecto. Eunice mantuvo la expresión serena, mientras internamente reforzaba su vigilancia. Ahora era una guerra de inteligencias. La joven manipuladora contra la experimentada señora que, a pesar de la apariencia frágil, había enfrentado dificultades mucho mayores en su vida. En los días siguientes, Eunice estableció una rutina. Fingía tomar las vitaminas y el té, pero descartaba ambos discretamente. Comenzó a actuar como si estuviera cada vez más confusa. Pequeños lapsos cuidadosamente escenificados, preguntas repetidas, objetos olvidados en lugares obvios. Todo para que Vanessa creyera que su plan estaba funcionando. Mientras tanto, observaba. Notó cómo Vanessa siempre preparaba el té de Santiago personalmente, nunca permitiendo que los empleados lo hicieran. Percibió el patrón de comportamiento de su hijo, más lúcido y asertivo por la mañana, gradualmente más pasivo e influenciable a medida que el día avanzaba, especialmente después del té nocturno. En la cuarta noche desde su encuentro con Carmen, Eunice esperó a que todos se retiraran y luego salió silenciosamente de su habitación. Se dirigió a la cocina, donde sabía que Vanessa guardaba sus mezclas especiales en una pequeña despensa cerrada con llave. Rita le había confiado que solo Vanessa tenía la llave. Ni siquiera la cocinera podía acceder a ese espacio. Con una habilidad que sorprendería a cualquiera que la subestimara por su edad, Eunice usó una horquilla para forzar la cerradura simple. Dentro de la despensa encontró una colección meticulosamente organizada de frascos, hierbas y pequeños paquetes, cada uno etiquetado solo con iniciales y fechas. En un estante superior, un cuaderno de tapa negra llamó su atención: el diario de Vanessa. Con el corazón acelerado, Eunice hojeó las páginas. La caligrafía elegante documentaba no solo recetas de infusiones, sino también observaciones clínicas detalladas. S.A. Dosis aumentada en 15%. Efectos: mayor sugestionabilidad, leve confusión matinal, dependencia emocional intensificada. En otra entrada, E.A. Protocolo iniciado. Estimación para confusión completa: 3 semanas. Internación prevista antes de la fiesta de boda. La sangre de Eunice se heló al comprender la extensión del plan. No se trataba solo de alejarla, sino de destruir completamente su credibilidad y autonomía antes de que pudiera representar cualquier amenaza a los planes de Vanessa. Y en cuanto a Santiago, estaba siendo sistemáticamente manipulado para convertirse en un títere en manos de su prometida. Un ruido en el pasillo la hizo guardar rápidamente el cuaderno. Cerró la puerta de la despensa y se escondió detrás de una gran nevera industrial. Era solo uno de los gatos de la casa, pero el susto fue suficiente para recordarle el peligro que corría. De vuelta en su habitación, Eunice apenas pudo dormir. A la mañana siguiente recibió una llamada de Carmen. Eunice, logramos analizar la cápsula. La voz de Carmen estaba tensa. Es una mezcla peligrosa. Un antipsicótico en dosis alta, combinado con un sedante y trazas de sustancias que afectan la memoria a corto plazo. Quien te esté dando esto quiere dejarte desorientada, letárgica y confusa. Lo sabía, murmuró Eunice, sintiendo una mezcla de vindicación y horror. Esto es criminal, Eunice. Necesitamos denunciarlo. Aún no tengo pruebas suficientes, Carmen. ¿Y quién me creería a mí contra ella? Necesito proteger a mi hijo primero. Aquella tarde, el prometido doctor Menéndez llegó para la cena. Era un hombre de mediana edad, cabellos canosos perfectamente recortados y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Eunice lo reconoció inmediatamente, no como médico, sino de una fotografía que había visto en el diario de Vanessa, identificado solo como aliado. «Doña Eunice, qué placer conocerla personalmente», dijo él estrechando su mano. Vanessa me contó sobre su situación. «¿Qué situación sería esa, doctor?», preguntó Eunice manteniendo la expresión inocente. El falso médico intercambió una mirada con Vanessa. Vaya, su adaptación a la nueva casa. Los cambios pueden ser estresantes a su edad.
La cena transcurrió en un ballet de falsedades. El supuesto médico hacía preguntas aparentemente casuales, pero claramente diseñadas para evaluar su cognición. Eunice, alerta al juego, alternaba entre respuestas perfectamente lúcidas y momentos de confusión estratégica. Notó cómo Santiago observaba la interacción con creciente preocupación. «Mamá, ¿se siente bien?», preguntó él cuando ella olvidó el nombre del plato principal por tercera vez. «Estoy muy bien, hijo. Solo un poco cansada». Después del postre, mientras tomaban café en la sala, el doctor Menéndez hizo su movimiento. «Santiago, basándome en lo que observé y en los relatos de Vanessa, creo que su madre podría beneficiarse de una evaluación más completa. Conozco una excelente clínica en Tigre». «¿Qué tipo de evaluación, doctor?», interrumpió Eunice, con una claridad que tomó a Vanessa por sorpresa. «Solo pruebas cognitivas rutinarias, mi señora. Preventivas». «Es una idea excelente», intervino Vanessa rápidamente. «Podríamos agendarla para después de la fiesta de compromiso. Sería más discreto». Santiago parecía dividido. «No sé. Mamá, ¿qué piensa usted?». Antes de que Eunice pudiera responder, el timbre sonó. Rita anunció una visita inesperada. «Carmen». «Disculpen la intromisión», dijo ella entrando en la sala con la confianza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. «Eunice me llamó más temprano, preocupada por algunos síntomas extraños que viene sintiendo después de que empezó a tomar unas tales vitaminas. Como farmacéutica jubilada me dio curiosidad». El rostro de Vanessa palideció mientras el doctor Menéndez ajustaba nerviosamente su corbata. «¿Y quién sería usted, señora?», preguntó Vanessa recuperando la compostura. «Carmen Rodríguez, ex jefa de farmacia del Hospital San Francisco de Luján y actualmente consultora del Departamento de Toxicología de la UBA», respondió ella, extendiendo una tarjeta profesional. «Santiago, mi querido, ¿cuánto tiempo? La última vez que te vi te estabas graduando de la secundaria». El enfrentamiento apenas comenzaba. Eunice sintió por primera vez, desde que había llegado a aquella casa, que el juego estaba empezando a volverse a su favor. La presencia inesperada de Carmen creó una tensión palpable en la sala. Santiago, visiblemente sorprendido, se levantó para saludarla. «Doña Carmen». «Vaya, cuánto tiempo. Usted no ha cambiado nada», dijo él, genuinamente feliz de ver un rostro familiar de su infancia. «Tú sí has cambiado, hijo mío. Eres todo un hombre, importante». «Tu madre debe estar muy orgullosa», respondió Carmen, lanzando una mirada significativa a Eunice. Vanessa rápidamente tomó las riendas de la situación. «Qué visita tan agradable, pero estábamos en medio de una consulta médica particular. Quizás podamos recibirla en otro momento». «¿Médica?». Carmen levantó una ceja estudiando al doctor Menéndez. «Usted es doctor Augusto Menéndez, neurólogo y geriatra», se presentó él, extendiendo la mano con una confianza estudiada. «Estoy acompañando a doña Eunice en su adaptación». Carmen estrechó la mano ofrecida, pero su mirada permaneció evaluadora. «Interesante. ¿En qué hospital atiende usted?». «Tengo consultorio particular en La Gávea y soy consultor en diversas clínicas», respondió él vagamente. «¿Y usted dijo que es farmacéutica?». «Jubilada, pero aún mantengo mis contactos en la universidad. Ya sabe, viejos hábitos». Carmen sonrió, sentándose cómodamente en el sofá, como si hubiera sido formalmente invitada. Eunice me llamó preocupada por algunos efectos secundarios de las vitaminas que ha estado tomando. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Eunice sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática. Por enseñarme que a veces necesitamos luchar con las armas que tenemos. Un destello de inquietud pasó por el rostro perfecto de Vanessa, rápidamente reemplazado por su sonrisa ensayada. Ella no percibió que mientras conversaban, Eunice había hábilmente intercambiado sus tazas de café. La guerra apenas comenzaba, y ahora ambas jugaban para ganar. La mañana de la víspera de la fiesta de compromiso trajo una atmósfera de aparente tranquilidad a la mansión del jardín botánico. La casa bullía de actividad con decoradores, floristas y equipos de catering, preparando todo para el gran evento. Vanessa supervisaba cada detalle con precisión militar, mientras Santiago pasaba el día en reuniones de negocios, ajeno a los verdaderos dramas que se desarrollaban bajo su techo. Eunice
observaba todo desde su balcón, aparentemente frágil en su mecedora. Desde que había intercambiado las tazas con Vanessa en el desayuno del día anterior, había notado un cambio sutil en el comportamiento de la joven, una ligera desorientación, pequeñas vacilaciones en medio de sus tareas habituales. El café que Eunice había servido contenía una pequeña dosis del mismo té que Vanessa preparaba para ella todas las noches, no lo suficiente para causar daño, solo para darle a la manipuladora un gusto de su propio veneno. ¿Usted no debería estar arreglándose? La voz de Rita interrumpió sus pensamientos. La peluquera llegará en 1 hora. Sí, querida. Ya voy, respondió Eunice levantándose lentamente. Rita, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para esta familia? Casi 10 años, doña Eunice. Estoy aquí desde que el señor Santiago compró esta casa. ¿Y Vanessa? ¿Cuándo apareció ella? Rita dudó mirando a los lados como si temiera ser oída. Hace unos 2 años. Al principio era solo una de las muchas amigas del patrón, pero pronto se volvió especial. Fue todo muy rápido, para ser sincera. ¿Rápido cómo? La ama de llaves bajó aún más la voz. El señor Santiago acababa de terminar una relación larga con la doctora Luciana, una médica que todos adorábamos. Estaban casi comprometidos cuando, de repente, todo terminó. 1 semana después, la señorita Vanessa ya estaba instalada aquí. Y lo más extraño, dudó nuevamente. Puedes hablar, Rita. Confía en mí. El patrón cambió. Antes era alegre. Hablaba con todos nosotros, salía con sus amigos. Después de que ella llegó se volvió más reservado, casi controlado, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Eunice asintió. El rompecabezas obtenía más piezas. Rita, necesito tu ayuda. Es sobre Santiago, sobre protegerlo. Media hora más tarde, Eunice se encontraba en la habitación de Vanessa, aparentemente esperando a la peluquera que había sido dirigida allí por error. En realidad, había sido una distracción cuidadosamente planeada con la ayuda de Rita. Mientras esperaba, sus ojos experimentados escanearon el ambiente. La habitación de Vanessa era un estudio de lujo calculado. A diferencia del resto de la casa, decorado por un profesional para exhibir riqueza discreta, este espacio parecía sacado de una revista de celebridades, excesivamente opulento, casi vulgar en su ostentación. Un enorme tocador cubierto de productos de belleza carísimos ocupaba una pared entera. Al lado, un armario más grande que la habitación de Eunice exhibía filas de ropa de diseñador aún con etiquetas, pero no fueron esas extravagancias lo que llamó la atención de Eunice. Fue el pequeño escritorio en la esquina, cerrado con una llave que, afortunadamente, Vanessa había dejado en el cajón del tocador, escondida bajo pañuelos de seda. Con dedos hábiles, Eunice abrió el escritorio y encontró una caja de documentos. Dentro, carpetas meticulosamente organizadas revelaron una historia perturbadora. Vanessa Montaner no siempre había sido Vanessa Montaner. Encontró certificados con diferentes nombres, todos con la misma foto. Verónica Matos, Valentina Mendoza, Victoria Machado, varias identidades, varias vidas. En cada carpeta, fotos y recortes de periódico documentaban relaciones con hombres ricos y poderosos. Un patrón inquietante emergía. Vanessa se acercaba a hombres influyentes, generalmente recién salidos de relaciones o enfrentando momentos de vulnerabilidad. En pocos meses se volvía indispensable. Poco después, los hombres comenzaban a presentar comportamientos erráticos, problemas de salud inexplicables, decisiones financieras cuestionables. Lo más alarmante, en todas las historias, Vanessa salía con fortunas en poderes, transferencias, joyas y propiedades, siempre legalmente, siempre sin dejar rastros criminales. Los hombres quedaban arruinados, financiera y psicológicamente, pero ninguna acusación formal jamás la alcanzaba. «Dios mío», murmuró Eunice, fotografiando rápidamente los documentos más importantes con el celular, como Carmen le había instruido. Ella es una depredadora profesional. Una carpeta en particular capturó su atención. Contenía información sobre Luciana Méndez, la exnovia de Santiago. Aparentemente, la médica había comenzado a sospechar de Vanessa y planeaba alertar a Santiago. Antes de que pudiera hacerlo,
sufrió un accidente de coche que la dejó hospitalizada por semanas. Cuando se recuperó, Santiago ya estaba completamente bajo la influencia de Vanessa y se negó a verla. Eunice sintió un escalofrío. Aunque no había evidencia directa de que Vanessa causara el accidente, la coincidencia era demasiado perturbadora para ignorarla. El sonido de pasos en el pasillo la hizo guardar rápidamente todo en su lugar. Segundos después, la puerta se abrió y Vanessa entró, pareciendo ligeramente sorprendida al encontrar a su suegra allí. «Doña Eunice, ¿qué hace en mi habitación? Rita me dijo que la peluquera me estaría esperando aquí», respondió Eunice con la inocencia perfecta de alguien con décadas de experiencia en tratar con personas difíciles. «Debo haber entendido mal». Vanessa entrecerró los ojos evaluando la habitación en busca de señales de intrusión. No encontrando nada obvio, forzó una sonrisa. «La peluquera está en el salón de belleza en la planta baja. Vamos, yo la acompaño». Mientras seguían por el pasillo, Eunice notó que Vanessa caminaba con pasos ligeramente inestables, un efecto sutil de las pequeñas dosis de su propio remedio que Eunice venía administrando secretamente en su café de la mañana. «¿Se siente bien, querida? Parece un poco pálida». «Estoy muy bien», respondió Vanessa secamente. «Solo cansada con los preparativos de la fiesta». «Ah, sí, la fiesta. Será un evento memorable, estoy segura». El doble sentido no pasó desapercibido. Por un instante, las dos mujeres se miraron, la joven depredadora y la experimentada sobreviviente, cada una evaluando la fuerza y la determinación de la otra. Más tarde ese día, mientras la arreglaban para la cena de ensayo que precedería a la fiesta de compromiso, Eunice recibió una llamada de Carmen. «Conseguí hablar con Luciana», dijo la amiga sin preámbulos. Ella confirmó todo. Comenzó a sospechar cuando Santiago cambió súbitamente de comportamiento. Como médica, reconoció señales de manipulación química. Cuando confrontó a Vanessa, sufrió el accidente. «¿Tiene pruebas?» «No concluyentes, pero está dispuesta a ayudarnos. Estará en la cena esta noche». «¿Cómo así?» Eunice casi dejó caer el teléfono. Vanessa nunca la invitaría. No la invitó, pero el hermano de Luciana es socio de uno de los mayores inversores de Santiago y recibió una invitación para traer acompañante. Ella vendrá como su acompañante. Un plan comenzaba a formarse en la mente de Eunice. «Esto puede funcionar, Carmen, pero necesitamos ser extremadamente cuidadosas. Vanessa es peligrosa y está acorralada. Es cuando será más letal». «¿Tienes las fotos de los documentos?» «Sí, las envié a tu correo electrónico como me enseñaste. También tengo las grabaciones y las muestras del té, pero aún necesitamos una prueba definitiva de la manipulación de Santiago, algo que él no pueda ignorar incluso bajo su influencia». «Tengo una idea», dijo Carmen, «pero es arriesgada. Necesitaré acceso a la cocina esta noche». La cena de ensayo reunió a unas 50 personas, una previa de la extravagante fiesta que tendría lugar al día siguiente para 200 invitados. Empresarios poderosos, socialites y políticos circulaban por el jardín iluminado con cientos de farolillos venecianos. Santiago, impecable en su traje italiano, parecía extrañamente desconectado, sonriendo automáticamente y respondiendo a preguntas con frases ensayadas. A su lado Vanessa resplandecía en un vestido rojo que había costado el equivalente a un coche de lujo. Eunice, vestida con un discreto conjunto azul marino elegido por Rita, ignorando el vestido beige envejecido que Vanessa había separado. Permanecía sentada en una mesa en la esquina, aparentemente frágil y un poco confusa, la imagen perfecta de la anciana senil que su futura nuera intentaba proyectar. Fue cuando Luciana Méndez entró en el jardín que la atmósfera cambió. Alta, con la piel negra reluciente y una presencia que atraía la atención, la médica inmediatamente atrajo todas las miradas, incluyendo la de Santiago. Por un breve momento, algo pareció despertar en sus ojos, un reconocimiento, un destello de memoria no contaminada. Vanessa percibió el cambio instantáneamente. Con movimientos rápidos, se acercó a Santiago y le puso una copa de champán en la mano. Un champán que Eunice sabía que contenía una dosis extra de su calmante especial. «Bebe, querido. Pareces tenso.
instruyó Vanessa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, ahora fijos en Luciana. Eunice observó a Carmen, discretamente posicionada cerca del buffet, conversando con Rita. Un pequeño asentimiento confirmó que el plan estaba en marcha. Mientras Vanessa estaba distraída con la llegada indeseada, Rita sustituyó su copa de champán por otra, aparentemente idéntica, pero libre de cualquier sustancia. Durante la cena, sentada entre dos importantes ejecutivos que la ignoraban completamente, Eunice observaba el desarrollo de la situación. Santiago, después de beber el champán adulterado, parecía cada vez más letárgico e influenciable. Vanessa, por otro lado, bebía champán limpio por primera vez en meses, sin la protección de sus propias pociones, que normalmente la mantenían alerta, mientras todos a su alrededor quedaban susceptibles. A medida que la noche avanzaba, un fenómeno inesperado comenzó a ocurrir. Santiago, aunque aún visiblemente bajo influencia, parecía sentirse cada vez más atraído hacia la mesa donde Luciana estaba sentada. Varias veces Vanessa tuvo que redirigirlo, su irritación creciendo a cada intervalo. El momento decisivo llegó cuando Santiago se levantó para hacer un brindis. Sus palabras comenzaron como obviamente ensayadas, agradeciendo la presencia de todos y anunciando su felicidad por el compromiso. Pero entonces algo cambió. Su mirada vagó por el salón y se fijó en Luciana. Yo quería, dudó pareciendo súbitamente confuso. Siento que hay algo que debería recordar. Vanessa inmediatamente se levantó, poniendo una mano posesiva en su brazo. Querido, ¿estás cansado? Quizás deberíamos terminar el brindis. No, dijo él sorprendentemente firme. Hay algo mal. Lo he sentido durante semanas, pero nunca consigo recordar qué. Miró directamente a Luciana, una expresión de reconocimiento doloroso en su rostro. ¿Por qué dejaste de llamarme? ¿Por qué desapareciste de mi vida? Un murmullo recorrió el salón. Vanessa, percibiendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó una última táctica desesperada. Santiago, te estás sintiendo mal. Debe ser esa tu condición cardíaca actuando de nuevo. No tengo condición cardíaca, respondió él cada vez más confuso. Nunca la tuve. Fue en ese momento que Eunice se levantó, su fragilidad escenificada dando lugar a una fuerza interior que sorprendió a todos. Hijo mío, dijo ella, con voz clara y firme, creo que es hora de que hablemos sobre lo que realmente está sucediendo en esta casa. Todas las cabezas se volvieron hacia la anciana que, hasta entonces, muchos habían ignorado como irrelevante. Vanessa, sintiendo el control escapar completamente, lanzó una mirada de puro odio a Eunice. No la escuches, Santiago, siseó Vanessa. Recuerda lo que el doctor Menéndez dijo sobre tu condición mental. ¿Qué tal si le preguntamos a la doctora Luciana sobre mi condición mental? Respondió Eunice con calma, señalando a la médica. O sobre las sustancias que has estado poniendo en el té de mi hijo todas las noches. El salón quedó en silencio absoluto. Santiago miraba de su madre a Vanessa, luego a Luciana, como si emergiera lentamente de una larga pesadilla. La fiesta impecablemente planeada se había transformado en el escenario de un enfrentamiento que nadie esperaba, excepto las dos mujeres que, por motivos opuestos, habían pasado semanas preparando este exacto momento. El silencio que cayó sobre el salón era denso, casi palpable. 50 invitados, todos figuras importantes de la sociedad porteña, observaban la escena con una mezcla de conmoción y fascinación mórbida. Vanessa fue la primera en recuperar la compostura, forzando una risa melodiosa. Santiago, querido, tu madre claramente está teniendo otro de sus episodios. Quizás sea mejor llevarla a descansar. Pero Santiago permanecía inmóvil, su mirada alternando entre su madre y Luciana. Una niebla parecía disiparse lentamente de su mente, años de condicionamiento químico comenzando a ceder. Luciana, dijo finalmente, su voz ronca e incierta. ¿Por qué estás aquí? Vanessa me dijo que te habías mudado al extranjero. Después de terminar todo, la médica dio un paso adelante, su presencia imponiendo respeto inmediato. Nunca terminé contigo, Santiago. Nunca salí de Argentina. Intenté contactarte innumerables veces después de mi accidente,
pero te negaste a verme o atender mis llamadas. ¿Accidente? Santiago frunció el ceño, confuso. Vanessa me dijo que habías aceptado un trabajo en Londres, que dejaste una carta terminando todo. Eso es absurdo, exclamó Vanessa, lanzando una mirada fulminante a Luciana. ¿Van a creer a esta mujer que aparece de la nada, después de 2 años, solo para causar confusión en nuestra celebración? Eunice, que había esperado pacientemente su momento, caminó hasta el centro del salón con una dignidad que silenció a todos nuevamente. «Hijo mío», dijo ella gentilmente, «desde que llegué a esta casa, he sido víctima de una campaña sistemática para hacerme parecer confusa y mentalmente inestable. Pero no soy la única víctima aquí». Se volvió hacia los invitados. «Pido disculpas por transformar esta celebración en algo menos festivo, pero hay vidas en juego, incluyendo la de mi hijo». Carmen se acercó, llevando un pequeño maletín. «Con permiso, soy Carmen Rodríguez, farmacéutica y toxicóloga jubilada. Analicé muestras del té que Vanessa Montaner, si ese es realmente su nombre, sirve regularmente a Santiago y doña Eunice». Un murmullo recorrió el salón. Vanessa dio un paso hacia la puerta, solo para encontrar a Rita y otros 2 empleados de la casa discretamente bloqueando la salida. «Esto es difamación», protestó Vanessa, su hermoso rostro contorsionado en furia mal contenida. «Ustedes no tienen pruebas de nada». «De hecho, las tenemos», respondió Eunice con calma, sacando su celular del bolsillo. «Tengo aquí fotografías de sus diarios, detallando las mezclas especiales que usted prepara. Tengo grabaciones de usted admitiendo que manipula químicamente a mi hijo. Y lo más importante», hizo una pausa mirando directamente a Vanessa, «tengo documentos mostrando que usted hizo esto antes, con otros hombres, bajo diferentes nombres». El rostro de Vanessa palideció visiblemente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora revelaban algo cercano al pánico. «Esto es una locura. Santiago, no vas a creer estas mentiras, ¿verdad? Después de todo lo que construimos juntos». Santiago parecía cada vez más lúcido, como si cada palabra intercambiada lo liberara un poco más de la niebla química que había envuelto su mente por tanto tiempo. «¿Qué exactamente ponías en mi té todas las noches, Vanessa?», preguntó él, su voz ganando firmeza. «Es solo un té relajante, para ayudarte a relajarte después del trabajo. Un té relajante no contiene benzodiazepinas en dosis controladas ni compuestos que aumentan la sugestionabilidad», intervino Carmen, abriendo su maletín para mostrar los resultados de laboratorio. «Ni provoca dependencia química y psicológica al ser administrado continuamente durante meses». Luciana se acercó a Santiago, manteniendo una distancia respetuosa. «Comencé a sospechar cuando noté cambios en tu comportamiento, poco después de que ella se mudó aquí. Como médica reconocí las señales: letargo matinal, memoria comprometida, sugestionabilidad aumentada, cambios de personalidad. Cuando confronté a Vanessa, cuando ella me confrontó», interrumpió Vanessa, su voz ahora cargada de veneno, «estaba invadiendo mi privacidad, intentando difamarme por celos. Fue por eso que Santiago terminó con ella». «Yo nunca terminé con Luciana», dijo Santiago lentamente, como si probara la verdad de esas palabras. «Al menos no recuerdo haber terminado». «Porque no terminaste», confirmó Eunice. «Vanessa fabricó toda esa historia, así como fabricó la idea de que yo me estaba volviendo senil, así como fabricó sus otras identidades a lo largo de los años para engañar a otros hombres». Uno de los invitados, un señor mayor que observaba la escena con creciente interés, se levantó súbitamente. «¿Valentina?», dijo él, acercándose para examinar mejor el rostro de Vanessa. «Dios mío, eres tú, Valentina Mendoza. Desapareciste después de vaciar las cuentas de mi primo Eduardo». Otro invitado, un abogado conocido, también se manifestó. «Yo la reconozco también, pero como Verónica Matos. Representé a un cliente que perdió todo por culpa de esta mujer hace 3 años». El cerco se cerraba. Vanessa, percibiendo que su elaborada fachada se estaba desmoronando, adoptó una nueva táctica. «Está bien», dijo ella, sorprendentemente tranquila. «Vamos a suponer que yo haya ayudado a Santiago a tomar ciertas decisiones. ¿Dónde está el crimen?». Él firmó cada documento voluntariamente. Cada transferencia, cada poder,
todo legalmente perfecto. Pueden verificarlo con cualquier abogado presente. ¿Usando drogas para manipularlo? Eso invalida cualquier consentimiento, argumentó Luciana. Pruébalo, desafió Vanessa, cruzando los brazos. Prueba que él estaba bajo la influencia de sustancias cuando firmó los documentos. Cualquier abogado dirá que es casi imposible establecer eso retroactivamente. Era verdad, y todos los profesionales jurídicos en la sala lo sabían. Probar que alguien estaba químicamente manipulado en el momento exacto de la firma de documentos, meses después, era extremadamente difícil. Fue cuando Pablo, el chofer, dio un paso adelante. Hasta entonces él había permanecido discretamente cerca de la entrada, observando todo. «Yo tengo pruebas», dijo él, su voz temblorosa pero decidida. «Grabé varias sesiones de firma a pedido de ella, supuestamente como seguridad, en caso de que alguien cuestionara la legitimidad de los documentos. En las grabaciones se puede ver claramente el estado alterado del señor Santiago». Vanessa se volvió hacia el chofer, sus ojos destellando de odio. «¡Traidor! Después de todo lo que hice por ti». «Después de convertirme en cómplice, quieres decir», rebatió Pablo. «Yo solo conduje el coche que causó el accidente de la doctora Luciana porque usted me chantajeó. Pero, ¿secuestro y privación ilegítima de libertad? Eso ya es demasiado». Un murmullo conmocionado recorrió el salón. Santiago miró a Vanessa como si la viera por primera vez. «¿Tú planeaste el accidente de Luciana?», preguntó él horrorizado. Vanessa, percibiendo que su situación era insostenible, abandonó toda pretensión. Su rostro hermoso se transformó en una máscara de desdén y arrogancia. «Ella estaba en mi camino, así como tu madre campesina está ahora». Se volvió hacia Eunice, con una sonrisa cruel. «¿Realmente crees que has ganado, viejita? ¿Crees que tu precioso hijito simplemente volverá a tus brazos ahora? Míralo, un débil que necesitó ser drogado para funcionar en el mundo de los poderosos». «Basta, Vanessa». La voz de Santiago tronó por el salón, sorprendiendo a todos. Por primera vez en años, había fuego en sus ojos, una determinación que ni siquiera el efecto residual de las drogas podía suprimir. «Se acabó, sal de mi casa». «¿Tu casa?». Ella rió, un sonido frío y metálico. «Verifica los documentos, querido. Esta casa, así como el 60% de tus empresas, están a mi nombre ahora. Técnicamente soy yo quien debería estar expulsándote». Antes de que la situación escalara aún más, dos hombres con trajes discretos surgieron en la entrada del salón. Eran delegados de la Policía Federal, llamados discretamente por Carmen horas antes. «Vanessa Montaner», dijo uno de ellos acercándose, «o cualquiera que sea su nombre real, necesitamos que nos acompañe para prestar declaraciones sobre múltiples acusaciones. Fraude, falsedad ideológica, intento de lesiones graves, administración no consentida de sustancias controladas». La lista continuó, pero Vanessa ya no escuchaba. Sus ojos calculaban frenéticamente rutas de escape. Con un movimiento súbito, agarró una botella de champán de la mesa cercana y la rompió, sosteniendo el cuello astillado como un arma improvisada. «Nadie me llevará a ninguna parte», declaró retrocediendo hacia una de las puertas laterales. «Pasé años construyendo este golpe perfecto. Años. Ustedes no tienen idea de lo que tuve que hacer, de los viejos ricos y asquerosos que tuve que soportar para llegar hasta aquí». La situación era tensa. Los invitados retrocedían formando un semicírculo. Los policías avanzaban lentamente, manos en las armas, pero vacilantes debido a la presencia de civiles. Fue entonces cuando Eunice, para sorpresa de todos, caminó tranquilamente hacia Vanessa. «Querida», dijo ella, con una tranquilidad sorprendente, «aún hay una salida honorable. Coopera con las autoridades. Tu caso ciertamente atraerá a abogados competentes, dada tu notoriedad». «Aléjate de mí, vieja», gritó Vanessa, blandiendo el vidrio roto. «Fuiste tú quien arruinó todo. Debería haberte mandado a ese asilo en la primera semana». Eunice continuó avanzando lentamente. «Eres joven, inteligente. Incluso con una condena, tendrás una vida por delante. No transformes el fraude en algo peor». Por un momento, algo vaciló en los ojos de Vanessa, una comprensión de que su situación era, de hecho, irreversible. Tantos testimonios, tantas pruebas, tantas víctimas anteriores surgiendo del pasado.
Luciana aprovechó ese momento de vacilación para acercarse por el otro lado. Vanessa, soy médica. Sé que no estás totalmente lúcida ahora. Las sustancias que usabas para controlar a los demás acabaron afectándote a ti también. Déjame ayudarte. Acorralada entre la compasión inesperada de sus dos principales víctimas, algo pareció romperse dentro de Vanessa. El cuello astillado cayó de su mano, y por primera vez desde que Eunice la había conocido, vio algo genuino en su rostro. No manipulación, no cálculo, sino derrota verdadera. «Ustedes no entienden», murmuró ella, mientras los policías se acercaban para detenerla. «Yo solo quería lo que merezco, lo que el mundo me debe». Mientras Vanessa era escoltada hacia afuera, un pesado silencio cayó sobre el salón. Los invitados, aún en shock, no sabían cómo reaccionar a la dramática revelación que había transformado una celebración elegante en una operación policial. Santiago, pareciendo simultáneamente exhausto y despierto, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá», susurró él, su voz embargada, «perdóname por no haberme dado cuenta, por haber dudado de ti». Eunice acarició los cabellos de su hijo como hacía cuando era pequeño. «No había forma de que lo supieras, hijo mío. Ella era meticulosa, paciente, y usó armas que nadie podría combatir fácilmente». Lentamente, los invitados comenzaron a retirarse, murmurando entre sí sobre el escándalo que ciertamente dominaría los titulares al día siguiente. Rita y los otros empleados, visiblemente aliviados, comenzaron a desmontar la decoración de la fiesta que nunca llegó a suceder. Luciana permaneció a una distancia respetuosa, incierta de su lugar en este nuevo escenario. Santiago, notando su vacilación, extendió la mano hacia ella. «Necesitamos hablar», dijo él simplemente. «Hay tanto que no recuerdo claramente, tanto que necesito entender». «Habrá tiempo», respondió Luciana con una sonrisa gentil. «Primero, necesitamos cuidarte, desintoxicar tu organismo completamente». Carmen se acercó poniendo un brazo alrededor de los hombros de Eunice. «Lo lograste, amiga mía. Enfrentaste a esa víbora y venciste». Eunice sonrió, exhausta pero satisfecha. «Lo logramos, Carmen. Todas nosotras juntas». Miró a Rita, que supervisaba la limpieza del salón, a Pablo, que prestaba declaración a los policías, a Luciana, que ahora conversaba suavemente con Santiago. Se necesita una comunidad para desenmascarar a una depredadora. Más tarde, cuando la mansión finalmente se silenció y los últimos policías partieron con sus evidencias, Eunice se sentó en el balcón de su habitación, contemplando las estrellas sobre el jardín botánico. Buenos Aires brillaba a lo lejos, hermosa e indiferente al drama que acababa de desarrollarse en uno de sus barrios más exclusivos. Santiago vino a encontrarla allí, trayendo 2 tazas de té, preparadas por él mismo, con saquitos comerciales claramente visibles. «Un brindis por el fin de los tés especiales», bromeó él, intentando inyectar ligereza en una noche cargada de emociones. «Voy a extrañar aquella casa en Luján», comentó Eunice después de un largo y confortable silencio. «Era pequeña, pero era nuestra. Tuya y mía, de tu padre». Santiago sostuvo la mano de su madre. Los delegados dijeron que probablemente conseguirán anular la mayoría de las transferencias fraudulentas, ya que tenemos pruebas de la manipulación química. Pero incluso si no lo consiguen, dudó buscando las palabras adecuadas. «Incluso si lo pierdo todo, no importa. Podemos empezar de nuevo. En Luján, si tú quieres». Eunice sonrió apretando la mano de su hijo. «No será necesario, hijo mío. Lo que importa es que te recuperé. El resto son solo cosas». A la mañana siguiente, el amanecer trajo una nueva realidad para la mansión del Jardín Botánico. El imperio financiero de Santiago estaba comprometido, su reputación arañada, su corazón confuso entre memorias manipuladas y sentimientos reales redescubiertos. Pero por primera vez en años, respiraba el aire de la libertad, libertad de elegir, de sentir, de ser verdaderamente él mismo. Y a su lado, firme como siempre había estado desde su primer día de vida, estaba Eunice, la madre que había cruzado distancias geográficas y emocionales para salvarlo, no con fuerza física o poder financiero, sino con el arma más poderosa que conocía, amor incondicional y la sabiduría de toda una vida.
3 meses pasaron desde la noche fatídica en que Vanessa Montaner fue desenmascarada y arrestada. La mansión del jardín botánico, antes símbolo de opulencia y frialdad, se había transformado. Las cortinas pesadas fueron sustituidas por tejidos ligeros que permitían la entrada de la luz natural. Los ambientes formales dieron paso a espacios más acogedores, y el silencio opresivo fue roto por el sonido de risas y conversaciones genuinas. Eunice, vistiendo un conjunto simple pero elegante, estaba en el jardín recogiendo hierbas para el almuerzo cuando Rita se acercó. «Doña Eunice, el personal de la Reforma llegó para finalizar el proyecto del ala este». «Gracias. Rita, diles que ya voy». El ala este de la mansión, donde se encontraba el antiguo cuarto aislado de Eunice, estaba siendo transformada en una pequeña clínica de rehabilitación para víctimas de abuso psicológico y dependencia química. La idea surgió de una conversación entre Eunice y Luciana, quienes ahora trabajaban juntas en el proyecto. Mientras caminaba por la propiedad, Eunice reflexionaba sobre los cambios dramáticos de los últimos meses. El caso de Vanessa se había convertido en uno de los más comentados en los medios nacionales. Las investigaciones revelaron al menos 8 víctimas anteriores, hombres exitosos que habían sido manipulados, drogados y defraudados a través de esquemas similares al que casi destruyó a Santiago. Bajo su verdadera identidad, Victoria Machado, hija de un pequeño estafador del interior de Córdoba, Vanessa ahora esperaba juicio. Las pruebas eran abrumadoras, los diarios detallados, los análisis toxicológicos, los testimonios de víctimas anteriores, las confesiones de cómplices como Pablo, y lo más devastador, las grabaciones que ella misma había hecho de Santiago en estado de sugestionabilidad, inducida firmando documentos. Su caso había generado un debate nacional sobre un tipo de crimen raramente discutido: la manipulación química, con fines de control psicológico y fraude. Expertos en derecho, psicología y medicina debatían en los principales vehículos de comunicación sobre cómo identificar, prevenir y castigar adecuadamente tales crímenes. En la sala principal de la mansión, Santiago conversaba con un equipo de abogados. Poco a poco, él recuperaba el control sobre sus negocios. Muchas de las transferencias y poderes firmados durante el período bajo influencia química fueron anulados judicialmente. Aunque algunas propiedades e inversiones permanecían inaccesibles, ya atrapadas en complejas disputas legales. «Mamá», llamó él al ver a Eunice pasar, «ven a conocer al doctor Méndez. Él va a coordinar el equipo médico de nuestra fundación». La Fundación Sebastián Álvarez, bautizada en honor al padre de Santiago, había sido creada para apoyar a víctimas de fraudes similares y financiar investigaciones sobre manipulación química y psicológica. Era la forma en que Santiago había encontrado para transformar su traumática experiencia en algo positivo. «Es un placer, doña Eunice», dijo el médico, un hombre de mediana edad con ojos amables. Su historia inspiró a muchas personas a buscar ayuda, víctimas que antes permanecían en silencio por vergüenza o miedo a no ser creídas. La vergüenza debería ser de los depredadores, nunca de las víctimas, respondió Eunice, con la sabiduría simple que la caracterizaba. Después de las presentaciones, Santiago acompañó a su madre hasta el jardín de invierno, a un nuevo espacio creado especialmente para que ella cultivara plantas medicinales. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó ella, notando que él parecía más descansado. El proceso de desintoxicación había sido largo y difícil. Semanas de síntomas de abstinencia, confusión mental, lapsos de memoria e inestabilidad emocional. Luciana había supervisado el tratamiento personalmente, con la dedicación de quien conocía no solo al médico, sino a la persona detrás del paciente. «Mejor cada día», respondió Santiago. «Luciana dice que mis exámenes están casi normales. Los dolores de cabeza disminuyeron y estoy logrando dormir sin medicación». «¿Y en cuanto a los recuerdos?». Él suspiró, pasándose la mano por los cabellos ahora ligeramente canosos en las sienes, un efecto secundario del estrés y del tratamiento. «Todavía fragmentados. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes. Recuerdo cosas de la infancia con claridad cristalina,
pero los últimos 2 años son una niebla confusa. Dale tiempo al tiempo, hijo. El cerebro humano es sorprendente en su capacidad de curación. Caminaron en un silencio confortable hasta la parte más alejada del jardín, donde un pequeño banco de madera había sido instalado bajo un árbol de jabuticaba. Era el lugar favorito de Eunice para meditar o simplemente apreciar la vista del bosque de Palermo al fondo. «Recibí una carta de Carmen hoy», comentó ella mientras se sentaban. «Está entusiasmada con la conferencia internacional sobre abuso farmacológico que vamos a organizar el próximo mes». «Ella merece todo el reconocimiento», dijo Santiago. «Sin ella, sin ti, sin Luciana». Dejó la frase en el aire, incapaz de contemplar el destino que habría sufrido si el plan de Vanessa hubiera tenido éxito. «Somos más fuertes juntos, hijo mío. Siempre lo fuimos». El sonido de un coche acercándose interrumpió la conversación. Era Luciana, regresando del hospital donde trabajaba. En los últimos meses, ella y Santiago habían reconstruido lentamente su relación. No era una reconciliación romántica inmediata. Ambos sabían que necesitaban tiempo para curar antiguas heridas y construir nuevas bases de confianza. Pero había un compañerismo genuino, fortalecido por la experiencia compartida de superación. «Traje los resultados de los últimos exámenes», anunció ella, acercándose con una carpeta, «y buenas noticias del laboratorio de la universidad». Juntos, revisaron los documentos que confirmaban la recuperación física de Santiago y discutieron los avances en las investigaciones sobre antídotos específicos para las sustancias usadas por Vanessa. Era un proyecto conjunto del equipo médico de Luciana y del departamento de toxicología, donde Carmen aún mantenía contactos. «Esto podría ayudar a otras víctimas», comentó Luciana, claramente entusiasmada con las posibilidades terapéuticas. «Estamos detectando casos similares en todo el país. Personas que nunca imaginaron estar siendo drogadas por sus parejas, familiares o incluso colegas de trabajo. Parece que desenmascarar a Vanessa abrió una caja de Pandora», observó Santiago. «A veces es necesario exponer la oscuridad para encontrar la luz», dijo Eunice con serenidad. La tarde avanzaba cuando Pablo, el exchofer de Santiago, llegó a la mansión. Después de hacer un acuerdo de colaboración eficaz, él había recibido una pena reducida con derecho a régimen semiabierto. Ahora trabajaba en la fundación como consultor de seguridad, o usando su experiencia para identificar fallas que depredadores como Vanessa podrían explotar. «Traje las nuevas cámaras de seguridad que el señor pidió», dijo él a Santiago, aún incómodo con la nueva dinámica de su relación, «y también los informes de la investigación sobre el caso en Rosario». Mientras Santiago y Pablo discutían detalles técnicos, Eunice y Luciana caminaron hasta la cocina, donde Rita preparaba un té de hierbas frescas, una nueva tradición de la casa, iniciada como una forma de resignificar positivamente la experiencia del té de la noche. «¿Cómo está él realmente?», preguntó Eunice en voz baja refiriéndose a su hijo. Luciana suspiró. «Físicamente casi recuperado. Emocionalmente, aún hay un largo camino. El trauma de la manipulación, la vergüenza de haber sido engañado, la rabia de sí mismo por no haberse dado cuenta antes», dudó. «Y también está la cuestión de los sentimientos. Él fue programado químicamente para amar a Vanessa. Desconstruir eso es un proceso doloroso. Y en cuanto a ustedes dos», un ligero rubor tiñó las mejillas de Luciana. «Estamos reconstruyendo poco a poco, primero como amigos. Luego veremos. Él necesita redescubrir quién es realmente sin ninguna presión adicional». Eunice asintió comprensiva. «El amor verdadero tiene paciencia». La noche estaba cayendo cuando todos se reunieron para una cena sencilla en el balcón. Rita había preparado una feijoada ligera, plato que Eunice había enseñado a la ama de llaves, trayendo un poco del sabor de Luján al sofisticado jardín botánico. La mesa, antes formal e intimidante, ahora era un espacio de comunión. «Tengo un anuncio que hacer», dijo Santiago después de que todos se sirvieron. «Decidí abandonar la desarrolladora inmobiliaria». Eunice miró a su hijo con sorpresa. «¿Estás seguro, hijo? Tú construiste esa empresa desde cero, y fue casi destruida por la avaricia y la manipulación. Además, dudó,
buscando las palabras adecuadas. No estoy seguro de si ese siempre fue realmente mi sueño, o si fue el camino que seguí para probar algo a alguien. ¿Y qué harás ahora?, preguntó Luciana. Me dedicaré integralmente a la fundación y sonrió por primera vez en meses con verdadera alegría en los ojos. Retomaré un antiguo proyecto. ¿Recuerdas aquel conjunto habitacional sostenible que comenzamos a planear antes de que todo esto sucediera? Luciana sonrió claramente emocionada. El proyecto para comunidades vulnerables. Claro que lo recuerdo. Era revolucionario. Siempre fue mi verdadera pasión. Construir no solo para los ricos, sino para quienes realmente necesitan una vivienda digna. Miró a su madre. Eso fue lo que papá me enseñó, ¿no? Que una casa no está hecha de mármol y oro, sino de amor y respeto. Eunice sintió lágrimas en los ojos. Tu padre estaría muy orgulloso, Santiago. Yo lo estoy. La conversación fluyó naturalmente, tocando recuerdos del pasado, planes para el futuro y reflexiones sobre las lecciones aprendidas. Había una nueva ligereza en el aire, como si la mansión finalmente pudiera respirar después de años sofocada por mentiras y manipulaciones. Más tarde, cuando todos ya se habían retirado, Eunice permaneció en el balcón, contemplando la luna que iluminaba el jardín. Sacó del bolsillo el viejo medallón de oro con la foto de Sebastián, el mismo que Vanessa había escondido meses atrás en su primer intento de manipulación. Lo logramos. Sebastián, susurró ella, acariciando el metal frío, salvamos a nuestro niño. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles, como si fuera una respuesta silenciosa. Eunice sonrió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La jornada había sido ardua, repleta de peligros y dolor, pero también de descubrimientos profundos sobre la fuerza del amor familiar, la importancia de la comunidad y el poder de la verdad. A la mañana siguiente, mientras el sol nacía sobre Buenos Aires, Eunice se preparaba para un nuevo día. Había tanto que hacer: supervisar las reformas de la clínica, trabajar en el jardín de hierbas medicinales, ayudar en la organización de la conferencia internacional y, principalmente, seguir siendo el puerto seguro para su hijo en recuperación. La vida le había enseñado que los depredadores más peligrosos no siempre tienen garras visibles, que los venenos más letales pueden venir en hermosos empaques y que las mayores batallas frecuentemente se libran en silencio, lejos de las miradas públicas. Pero también le había enseñado que el amor verdadero, aquel que protege sin sofocar, que fortalece sin dominar, es la más poderosa de las armas contra cualquier forma de manipulación. Mientras regaba sus plantas, Eunice observó a Santiago y Luciana, conversando animadamente sobre los planes para el conjunto habitacional. Había aún un largo camino por delante, cicatrices que necesitarían tiempo para sanar completamente, recuerdos por reconstruir. Pero por primera vez desde que pisara aquella mansión, sintió que ya no estaba en territorio enemigo. Estaba en casa. Y esta casa, a diferencia de aquella que Vanessa había construido, estaba fundamentada no en mentiras y manipulación, sino en verdad, respeto y amor genuino. La luz del sol finalmente alcanzó todos los rincones del jardín, disipando las últimas sombras de la noche. Un nuevo día había comenzado, un día de nuevos comienzos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eunice y Santiago haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre la fuerza del amor familiar y la superación de adversidades. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si les ha gustado esta narrativa de superación y esperanza, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder transformador del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos y compartan sus propias experiencias en los comentarios. Al fin y al cabo, así como Eunice descubrió, somos más fuertes cuando estamos juntos.